la invitación, ¿no? Por considerarme en este evento. Aquí voy a iniciar la presentación. Es una presentación breve, es una presentación corta. Entonces vamos a tratar de avanzar para poder terminar en el tiempo preestablecido y también poder cubrir algunas consultas, algunas inquietudes de los participantes, de los asistentes. ¿Consiguen ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman si están pudiendo ver la presentación? Sí, sí se ve, Raúl. Perfecto, sí se ve, Raúl. Perfecto, entonces. El tema que voy a presentar son herramientas para el análisis de panes libres de gluten. El expositor quien habla, quien desee trabajar alguna colaboración, dejo ahí mi contacto. Soy actualmente doctorando en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Estoy vinculado a la empresa Embrapa, no es una empresa del gobierno brasilero dedicada exclusivamente para investigación. Estoy específicamente en Embrapa Agroindustria de Alimentos, ¿no? Pertenezco al programa de posgraduación y Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y agradezco por la invitación a la Universidad Nacional de Jaén. Voy a comenzar con una introducción, un pequeño preámbulo con respecto a los alimentos libres de gluten. Este tipo de alimentos han ganado una rápida popularidad entre los consumidores. Y esta popularidad, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Acelerado en el consumo, en la tendencia del consumo de alimentos o dietas libres de gluten, no es compatible, ¿no? Con la incidencia justamente de los trastornos, porque se estima, ¿no? Y vamos a ver más adelante, que la población que padece este tipo de trastornos relacionados al gluten son pequeños, ¿no? La población, el grupo de individuos varía también en relación a la ubicación geográfica, ¿no? Y aquí yo he colocado algunas causas debidas a esa popularidad, ¿no? Dentro de ellas, la más preponderante son la prevalencia de sensibilidades, ¿no? Que es un grupo pequeño, pero vamos a ver que este se va a extender según el tipo de sensibilidad. Hay algunas asociaciones negativas al consumo de gluten, ¿no? Hay personas que al leer algún artículo, algún boletín, piensan que el gluten es una fracción proteica que es nociva para todos los individuos, y no es así, ¿no? Entonces hay que ver mucho cómo se transfiere ese conocimiento, cómo lo recoge el receptor, el individuo, y por lo tanto esto genera una sugestión. Entonces, cuando hablamos de este tipo de transferencia de conocimiento que genera una sugestión y por la complejidad del tema y por la falta de conocimiento de muchos individuos en relación al tema, entonces hablamos de una población que va a ir creciendo, que se suma a aquellos individuos que tienen, obviamente y objetivamente, la prevalencia de estas sensibilidades. Entonces, antes de hablar de las sensibilidades, vamos a definir o tratar de explicar qué es un alimento libre de gluten. Un alimento, también para aquellos que están dentro del ámbito de investigación y revisan artículos científicos, la traducción del término libre de gluten al inglés, para quienes revisan artículos, el término es gluten free. Y es aquel alimento que no contiene en su composición trigo, cebada, centeno y avena, ¿no? Aquí tenemos aquellas especies botánicas y aquí tenemos recogido este artículo que es un muy buen artículo de revisión, si no me equivoco, que es del año 2006,
que explica los tipos de sensibilidades relacionadas al consumo de estos cereales tradicionales, y uno de ellos, ¿no? El trigo es uno de los más ampliamente producidos en todo el mundo y que tiene, obviamente, estas propiedades únicas que otros cereales no las tienen. La cebada también tiene fracciones, tanto como el centeno, que se le conocen como fracciones proteicas conocidas como prolaminas, ¿no? O gluten prolamins. ¿Ok? Entonces, este tipo de especies, ¿no? Tanto trigo, cebada y centeno, tienen fracciones proteicas semejantes, cada una con su nombre específico en relación a prolaminas, ¿no? Y que estas prolaminas que contienen estos cereales, ¿no? Son ricas en aminoácidos sulfurados, también tienen fracciones pobres en aminoácidos sulfurados y fracciones de alto peso molecular, ¿no? Entonces, estas fracciones son generalmente las que están relacionadas a este tipo de sensibilidades. Con respecto a la avena, ¿por qué es que la avena también se considera un cereal que contiene gluten prolamins, ¿no? Hay revisiones, hay muchos artículos que excluyen a la avena y otros que lo incluyen. ¿Por qué? Sin embargo, la avena netamente no contiene estas fracciones proteicas en su constitución, pero como la tecnología que se ha ido desenvolviendo en función a cereales ha sido en relación a la producción del cereal mayoritario que es el trigo, y muchos, y generalmente estos, tanto cebada, centeno y avena, tienen el tamaño y el formato semejante al trigo, pueden ser procesados en aquella tecnología que se produce a nivel mundial, que es el trigo. Entonces, cuando es procesado el trigo y como opciones secundarias, en el caso de la avena, se utiliza esta tecnología, puede haber contaminación cruzada. Generalmente, usualmente se encuentran fracciones de prolaminas, ¿ok? De gluten en la avena por contaminación cruzada. Entonces se incluye generalmente dentro de un alimento nocivo para aquellos que tienen o presentan estas reacciones adversas al gluten. Y también existen cereales que no contienen gluten, ¿no? Que contienen prolaminas, pero que no tienen estas fracciones proteicas que inducen, ¿no? O desencadenan este tipo de trastornos, ¿no? Dentro de esas prolaminas tenemos dentro del maíz caseína, dentro del arroz estas fracciones proteicas de entre 10, 13, 16 kilodaltons, que son fracciones que no tienen relación a estas fracciones reactivas. O también conocidas estas fracciones proteicas en el arroz como oricinas, ¿no? En el caso de otros cereales, en el caso del sorgo, por ejemplo, este tipo de prolaminas serán las cafirinas, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. Aquí les presento algunas sensibilidades en relación al consumo de trigo, ¿no? Tenemos tres categorías principales, o aquellas sensibilidades que celíaca o la enfermedad celíaca, ¿no? Que se estima que constituye dentro de la población mundial aproximadamente el 1%. Esto puede variar de acuerdo a la ubicación geográfica o demográfica de la población, ¿no? Hay poblaciones que pueden llegar al 2%, 2.5%, en el caso de Italia y España, ¿no? Pero una media es el 1%. Luego tenemos a las alergias, ¿no? A las alergias a los alimentos, la expresión de urticaria, ¿no?
en la piel, alergias respiratorias. En muchos casos se han reportado cuadros anafilácticos en niños, ¿no? Y también la anafilaxis inducida por el ejercicio dependiente del trigo, ¿no? Que es otro trastorno. Son trastornos menores, pero que también significan en algunos países y en aquellos países que tienen data acumulada estadísticamente, ¿no? En el caso del Perú es bien difícil, recién ha sido publicado un artículo que coincide con este porcentaje, si no me equivoco, por la Universidad Cayetano Heredia en el 2019, ¿no? De estimación de población de celíacos aquí en el Perú. Y después tenemos una reacción, ¿no?, al gluten de trigo, que se le conoce como una reacción innata, que no tiene nada que ver ni con la alergia, ni con las reacciones autoinmunogénicas o autoinmunes, ¿no? Y que está mediada principalmente por la inmunoglobulina G, ¿no? Y este grupo de personas se estima que está en torno, en un rango de 0.63 al 6%. Incluso hay bibliografía que reporta, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que ellos tienen una buena data, un buen registro, ¿no?, de pacientes con este tipo de trastornos. Se estima que está en torno al 7 al 7.5% en los Estados Unidos, aquellos que tienen este tipo de sensibilidad. En Australia se estima que hay artículos científicos que reportan el 10%, ¿no?, de individuos en Australia que presentan esta sensibilidad. Entonces, esa sumatoria de individuos a nivel mundial, y siendo este un mercado de tendencia positiva, nos fuerza a nosotros, aquellos que estamos en el ámbito de alimentos, a crear o a usar, ¿ok?, granos que no contengan gluten. ¿Okay? Vamos a ver qué granos son alternativos al trigo, ¿no?, los cuales yo he ido o he utilizado para hacer mi investigación. Aquí les voy a presentar algunas categorías de alimentos que son libres de gluten, ¿no? Dentro de ellas tenemos bebidas, tanto fermentadas, no fermentadas, productos integrales, ya sean granos enteros o quebrados, ¿no? El consumo de granos quebrados, por ejemplo, en Brasil es muy amplio, ¿no? En el caso de la avena, principalmente. También tenemos harinas a partir de granos integrales, y aquí sería incorporar la tecnología de molienda. Y aquí dos productos que son totalmente desafiantes para el área de productos libres de gluten, porque bebidas pues existen comercialmente muchas, ¿no? Elaborar, por ejemplo, una chicha, ¿no?, de maíz, ya es una bebida exenta de gluten o una bebida sin gluten, pero elaborar una pasta o productos de panificación, principalmente panes sin gluten, es un desafío. ¿Por qué? Porque el trigo tiene unas propiedades singulares y únicas que le confieren, en el caso de los fideos, la textura, ¿no?, la textura adecuada frente a la masticación y también durante el procesamiento, en el caso de cocción, ¿no? El gluten no permite que el fideo se deshaga, ¿no? En el caso de los panes, gracias al gluten, el pan tiene volumen, si no sería un flatbread, un pan chato, un pan sin volumen, ¿ok? Una tortilla, ¿entienden? Entonces, es totalmente un desafío utilizar granos que no contengan gluten, básicamente en estas dos áreas, pastas y panificación. En mi caso, yo he ido enfocado en el área de panificación, específicamente en el área de panes. También existe una área importante en el consumo de alimentos rápidos al consumo por las tendencias actuales de que tanto hombres y mujeres, principalmente mujeres, se han incorporado
al trabajo, ¿no? Y ya no hay ese tiempo dedicado a la elaboración de alimentos, entonces se necesitan alimentos nutritivos de rápido consumo, y dentro de ellos están los cereales matinales expandidos, los bocaditos expandidos tipo snacks y harinas precocidas, ¿no? Y este beneficio, este diseño de alimentos nos brinda la tecnología de extrusión termoplástica o extruidos. Aquí, para que ustedes incluí este slide, ¿no? Con respecto a las propiedades del gluten de trigo. ¿Por qué el trigo, ¿no? Tiene esas cualidades únicas? Porque el gluten, las proteínas que contiene el trigo, en este caso el gluten, es vital para la panificación, como comenté anteriormente. Estas fracciones proteicas del gluten están constituidas por dos fracciones. El gluten no es una sola fracción proteica, está constituida al mismo tiempo por dos fracciones. En este caso son las gluteninas y las gliadinas. ¿Ok? Estas fracciones son solubles en mezclas de etanol y agua al 70%. Establecen enlaces covalentes y no covalentes, dependiendo de la interacción entre ellas, o ligaciones entre ellas mismas, tanto gluteninas como gliadinas, para formar aquí, como vemos en este artículo. Si alguien quiere ver a detalle, a profundidad, el tema de las propiedades del gluten de trigo, aquí tenemos este autor que es muy bueno, Shewry, del año 2009, y también él tiene colaboraciones con otro autor que es Weiser, que incluso tienen publicaciones en trigo y gluten de trigo, libros, que son muy buena bibliografía para que ustedes extiendan su conocimiento acerca de las propiedades del trigo, ¿no? Aquí muestro, ¿no? Dentro de la matriz del endospermo del grano de trigo, tenemos aquí al almidón, que es esférico, y envolviendo al almidón tenemos al gluten, que es una proteína de reserva del trigo, ¿no? Aquí tenemos la red tridimensional de gluten después de una hidrólisis del almidón, ¿no? Tiene esta configuración. Y por efectos prácticos, cuando elaboramos pan, tenemos una masa cohesiva muy fuerte cuando esta es hidratada a niveles de absorción de agua específicos, en torno al 65 y 75% de agua, y con adición de energía mecánica, ¿no? Lo que confiere al trigo una propiedad de viscoelasticidad única frente a otros cereales. ¿Ok? Que los cereales que no contienen esta fracción de gluten no van a tener intrínsecamente esta propiedad de viscoelasticidad. ¿Y qué nos confiere esta viscoelasticidad? Volumen en los panes, o sea, retención de CO2 durante la fermentación. Esta viscoelasticidad está compuesta por fuerzas de resistencia y elasticidad conferidas por las gluteninas, y viscosidad y conferidas por las gliadinas. Entonces, ¿qué procesos y requerimientos para el diseño de alimentos libres de gluten necesitamos, ¿no? Actualmente la demanda exige materias primas nutritivas. ¿Por qué menciono nutritivas? Porque hay muchas publicaciones en los productos sin gluten que desmerecen a los alimentos libres de gluten. ¿Por qué? Porque no son a nivel nutricional semejantes a los productos hechos con trigo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se le retira el pericarpio a esos granos, como también se lo hace en el trigo. Cuando hablamos de pan de trigo, tenemos una harina refinada. ¿Por qué? Porque la fibra, el pericarpio del trigo, no permite expresar estas propiedades del trigo. Entonces, se quiso hacer lo mismo en las primeras investigaciones de alimentos con gluten, decorticar, ¿no? Retirar la fibra, la parte externa, el pericarpio de los granos sin gluten, y justamente en ese pericarpio existen muchos nutrientes, como voy a explicar. Entonces, se mencionaban en muchos artículos que los alimentos libres de gluten no son semejantes a nivel nutritivo con los productos que eran elaborados con trigo. Entonces,
Esto es un gran factor para diseñar alimentos libres de gluten. Cabe resaltar también que el gluten es una de las proteínas más grandes que existen en la naturaleza, quizá la más grande dentro del reino vegetal, ¿ok? Y esto, cuando cuantificamos el nivel de proteína en los cereales, se ve marcadamente que el trigo tiene mayor proteína a nivel de cantidad que otros granos. Entonces, eso también contribuye a este factor. Ahora, cuando hablamos de harinas refinadas, hablamos de que la humanidad enfrentaba, antes de la pandemia actual que venimos atravesando, que es el COVID-19, veníamos enfrentando una pandemia al desorden metabólico relacionado al consumo de alimentos ricos en glucosa o con alto índice glicémico, ¿ok? Dentro de ellos están los granos refinados. Entonces, ahora la tendencia exige no solamente materias primas nutritivas, sino que tengan bajo índice glicémico y combinarlos con procesos que nos permitan crear un alimento libre de gluten y que tenga o que se asemeje a estas propiedades del gluten. Entonces, en base a esto, lo que planteamos en mi investigación es incorporar granos enteros, la importancia de los granos enteros. Y la importancia de los granos enteros es que no vamos a retirar el pericarpio y por lo tanto vamos a tener vitaminas y minerales, vamos a retener la proteína, los lípidos y carbohidratos que no son almidonosos y que pueden modular el índice glicémico. Y en este caso, ¿qué tipo de carbohidratos son? La fibra dietaria, que está constituida por fibra soluble y fibra insoluble. En el caso de soluble, pues gomas, pectinatos; en el caso de insoluble, hemicelulosa, celulosa, ligninas, y que estos están ligados a algunos compuestos relacionados a la salud. Estos también están relacionados a la salud, pero estos están también ligados a unos fitoquímicos conocidos como pigmentos, taninos y ácidos fenólicos, por mencionar algunos. Estos compuestos saludables que tienen los granos integrales ya están reportadas ampliamente aquí en la bibliografía, ¿no? En artículos científicos sobre sus beneficios, ¿no? Con respecto al síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de simular, ¿no?, o mimetizar las propiedades que tiene el gluten en cereales integrales sin gluten? Para eso, la propuesta era utilizar la extrusión, la tecnología de extrusión termoplástica. ¿Y qué es la tecnología de extrusión termoplástica? Es un proceso que transforma biopolímeros. Ustedes saben que los biopolímeros son constituyentes de los granos, tanto almidón, carbohidratos distintos al almidón, en el caso de celulosa, hemicelulosa, también son biopolímeros. Las propias proteínas que estamos hablando son biopolímeros propios, intrínsecos de los materiales vegetales, en este caso los cereales, y esta tecnología permite transformar, ¿ok?, estos biopolímeros en nuevos biopolímeros con propiedades funcionales. Cuando hablo de propiedades funcionales, hablo de propiedades específicamente tecnofuncionales. Entonces, esta tecnología, aquí podemos ver la extrusora con la que contamos, es una extrusora Klextral, ¿okay?, de la marca, una Evolum 25, que tiene 10 zonas de calentamiento, de control de temperatura, ¿no?, inyección de agua volumétrica por inyección, control de presión, también de alimentación, y es una extrusora de doble tornillo, ¿no? Y los parámetros de proceso generalmente los tomé de la bibliografía de Guy 2001, que esta tecnología, bueno, algunos datos están actualizados, ¿no? Pueden trabajar bajo regímenes de cizallamiento de entre 50 a 1200 RPM, calentamiento, ¿no? En este caso,
Esta extrusora permite tener un buen control de la temperatura, incluso por debajo de los 100 grados, pero la bibliografía reporta entre 100 a 180, quizás hasta más. Si actualizamos este dato, hasta podría ser 250. Aplicaciones en alimentos, es decir, tiempo corto, short time, es una tecnología short time, y también por trabajar con tan bajas cantidades de humedad, en el caso de productos extruidos, se trabaja en torno al 15% de humedad. Esta tecnología es una tecnología por trabajar con bajas contenidos de agua en comparación a otras tecnologías de cereales, es considerada una tecnología clean label, y también es considerado una tecnología amigable con el medio ambiente. Desarrollo de panes libres de gluten. Aquí les voy a presentar un trabajo que elaboramos y lo presentamos en el Congreso Internacional de Cereales y Panes en Nueva Zelanda, organizado por la International Cereal Chemistry and Technology. Fue catalogado como un trabajo oral, o sea, dentro de uno de los trabajos más interesantes para este evento, ¿no? Bueno, por los participantes, ¿no? Tenemos la colaboración de mi universidad, Embrapa, Agroindustria, que mencioné anteriormente, a la cual estoy ligado. Y aquí vamos a detallar las herramientas que justamente se han utilizado para poder analizar estos panes libres de gluten. Los materiales que utilizamos principalmente fueron estos cuatro cereales: maíz integral, arroz parbolizado integral, sorgo integral y mijo germinado, también integral, ¿no? Estos tres se sometieron a proceso de extrusión, y este solamente fue como un ingrediente para el efecto de gasificación. Cada uno de ellos tienen algunas propiedades, ¿no? En el caso del maíz, todos ellos son ricos en almidón, pero si los trabajamos de forma integral van a ser ricos en fibra también, ¿no? Pero cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? En el caso del maíz, posee ácidos grasos poliinsaturados, tocoferoles, ¿okay? Principalmente en el germen, y dentro de esos ácidos grasos, el que más se destaca es el ácido leico y linoleico. El arroz, ¿por qué utilizar arroz como un material sin gluten, ¿no? Porque sus proteínas, las que señalamos anteriormente, las oricinas, ¿no? Son, dentro de todo el grupo de cereales, las que menor reactividad tienen, ¿no? Son consideradas hipoalergénicas, ¿ok? Y tienen también, son ricas en fibras y fitoesteroles. Entonces también tenemos aquí al sorgo, que tiene muchos fitoquímicos. Aquí tenemos algunos, dentro de ellos taninos condensados. Dentro de todos ellos, quizá el sorgo es el que más se destaca a nivel de fibra alimentaria, ¿ok? Y el mijo también tiene propiedades muy interesantes, pero no fue considerado para el proceso de extrusión, de transformación de biopolímeros. Aquí tenemos el procesamiento en el equipo. Trabajamos bajo estos parámetros de proceso: 10 kilogramos por hora de alimentación, 25% de humedad, bajo cizallamiento, 200 RPM, y una temperatura de salida del producto de 80 grados, o sea, una temperatura muy pequeña. El objetivo no era obtener expandido, sino solamente modificar el material integral, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces se llevó a un secado y se produjo este material que tiene muy poca expansión, en formato de esferas. Luego fueron molidos y transformados en harinas, ¿no? Entonces aquí, cuando tenemos un cereal integral, los pigmentos se van a conservar, si ustedes ven. Entonces estos materiales no tan solo van a ser libres de gluten, sino van a tener un contenido de fitoquímicos importantes, ¿no? Dentro de las herramientas metodológicas que utilicé para analizar este tipo de productos, ¿no? Aquí tenemos los granos integrales, tenemos la molienda, y realizamos una caracterización, ¿no?
una caracterización de las harinas. Es importante caracterizarlas a nivel de composición y de cuál fue el tamaño después de la molienda, ¿no? La distribución de la partícula. Y dentro de las herramientas de interés de este taller se encuentran las propiedades reológicas de las masas. Si cuando uno elabora un pan, la industria generalmente de molinería, que es la industria que tiene la capacidad de adquirir estos equipos de reología de masas de pan, y empresas muy grandes de panificación tipo Bimbo también cuentan, pero un panadero promedio no cuenta con esta tecnología porque es muy cara. Y dentro de ellas tenemos a la viscosidad de pasta, a los análisis reológicos empíricos, que son dentro de ellos la farinografía, que vamos a explicar bien a detalle, y los análisis oscilatorios, reológicos fundamentales de oscilación dinámica. Otras herramientas, ya en este caso, esto es para masas. En el caso de panes, bueno, tenemos análisis simples como análisis de volumen específico, análisis de textura, ¿okay? De simulación, de masticación, conocido como análisis de perfil de textura, o TPA, y también tenemos un análisis de imágenes o de macroestructura, ¿ok? Entonces, estas herramientas de análisis para este producto de investigación, que en este caso es un pan o panes, yo clasifiqué en 3, ¿no? En técnicas reológicas, en análisis de imágenes y análisis de textura. Dentro de las técnicas reológicas tenemos a las empíricas y fundamentales, ¿no? ¿Por qué empíricas? Porque ¿cuándo se le conoce como empíricas en el ámbito académico? Empírico significa que no se utilizan unidades o magnitudes del sistema internacional, y eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de algunas técnicas fundamentales se utilizan unidades que están dentro del sistema internacional de medidas, pero muchos de ellos, en el caso de panes, los análisis reológicos fundamentales no son ensayos oficiales, mientras que en el caso de panes, los ensayos reológicos empíricos son oficiales para pan, en el caso de pan de trigo. ¿Ok? Entonces es un poco curioso, ¿no? Entonces, estas técnicas reológicas son direccionadas para el análisis de masas de pan. El análisis de imágenes, dentro del análisis de imágenes tenemos los análisis, bueno, les voy a mencionar aquellos que no he utilizado y aquellos que he utilizado. Solamente el que yo utilicé fue un escáner de alta resolución, un gabinete de alta resolución, y existen técnicas de tomografía también para analizar panes, ¿no? A través de imágenes, que es una técnica un poco más sofisticada, pero que generalmente no están disponibles en cualquier laboratorio, ¿no? Pero sí hay publicaciones con análisis de imágenes tomadas con tomografía, y estas son direccionadas al análisis de la miga del pan. También tenemos análisis de textura, ¿no? En el cual para pan de trigo la técnica estandarizada, normalizada es la técnica de firmeza, pero usualmente, y la técnica que yo empleé y que incluye a esta técnica de firmeza, y que actualmente se viene empleando mucho más en las publicaciones, es el análisis de perfil de textura, ¿no? Conocido como TPA, que también se aplica en la miga del pan. Dentro de las técnicas reológicas, tenemos 2 tipos de técnicas reológicas, ¿ok? 2 equipos que pueden medir reología de las masas. Una de ellas son el farinógrafo Bravender, ¿ok? Es una técnica empírica, como les mencioné, y este equipo, esta técnica, fue desarrollada exclusivamente para pan de trigo. No fue creada, o no tenía aplicación al menos, para cereales que no contienen gluten. Entonces fue creada solamente para trigo, porque el trigo contiene gluten. Si yo tengo una muestra como arroz que no contiene gluten, no voy a poder tener una lectura aquí. Entonces, eso fue el desafío para nosotros, utilizar un equipo creado para trigo y analizar aquí cereales libres de gluten. Y para esto fue todo un desafío, crear una metodología modificada, una adaptación de esta técnica para poder analizar nuestros materiales
a través de reología empírica. Y aquí tenemos un reómetro Jacquemart tipo 2. Este equipo nos mide propiedades mecánico-dinámicas, ¿no? O de oscilación dinámica también se le conoce, ¿no? Entonces aquí podemos medir algunas propiedades tanto de... Porque ¿qué pasa? Estas dos técnicas miden reología de masas, ¿ok? Entonces aquí podemos ver algunas propiedades tanto elásticas como viscosas y podemos integrarlas para tener módulos tanto de elasticidad como de viscosidad. Aquí tenemos la técnica farinográfica, como les mencioné, es una técnica oficial para trigo, pero nosotros la modificamos y la adaptamos para nuestras muestras. Y miren, tuvimos conformación y elasticidad en nuestras masas. ¿Ok? ¿Y qué propiedades puedo yo obtener a partir de este equipo, de esta técnica? Principalmente la farinografía. En un inicio yo la pensaba utilizar solamente para medir absorción de agua, pero cuando conseguí adaptar la técnica, ya pude tener todos los parámetros, como igual semejantes a los del trigo, como si estuviera trabajando una muestra de trigo. Entonces, una consistencia óptima, tiempo de desarrollo de la masa, estabilidad de la masa y el índice de tolerancia a la mezcla o al amasado. Y aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos la muestra para el trigo. Wow, voy a desactivar aquí porque no me permite. Bueno, sí puede visualizar. La línea de verde es el trigo, es la curva tradicional para el trigo y se tiene que llegar a los 500 unidades Bravender. ¿Por qué? Porque esta técnica está estandarizada para trigo. Aquí tenemos las muestras crudas, sin gluten, tanto sorgo como maíz. Y cuando estas fueron procesadas con extrusión termoplástica, como vieron anteriormente, ¿qué pasó con la consistencia? Miren aquí, aquí tenemos el perfil de resistencia, ¿no? De torque que registra el equipo, y aquí después de la extrusión, miren estas curvas. Obviamente, como son muestras que no contienen gluten, no podemos llevarlas a un patrón de 500 unidades Bravender, sino obtener por también experiencia y conformación de masa, como vieron acá, ¿no? Obtener una masa conforme, con buena conformación. Entonces, delimitamos un mayor perfil de consistencia, ¿no? En este caso, en el caso de maíz y de sorgo, pasaron las 500 unidades Bravender, y en el caso de arroz parbolizado, llegó en torno a los 780 unidades Bravender, ya que cabe resaltar que en el arroz ya tenía un procesamiento previo, como es el sancochado, o también conocido como parbolizado. Los resultados de la reología fundamental de oscilación dinámica los tenemos aquí, ¿no? Estas son las harinas crudas cuando son analizados en el equipo, ¿no? A 0.5 Hz, tanto el maíz como el sorgo, las muestras, sus biopolímeros ya se desestructuran y caen, ¿no? En el caso del arroz era un poco más estable. ¿Por qué? Porque él ya tenía un pretratamiento de parbolizado. Entonces, ese tratamiento térmico modificó algunos biopolímeros y les confirió resistencia. Incluso presentó un comportamiento especial aquí, en el módulo de viscosidad, ¿no? Los puntos, tanto cuadros, triángulos y redondos, que son líneas son los módulos elásticos, y los puntos son módulos viscosos. Y aquí tenemos las harinas después de extrusión. Observamos que mayores a 1 Hz, ¿no? de velocidad angular, de esfuerzo aplicado a esas masas, ¿qué pasa tanto con el módulo elástico y viscoso? Aumenta. Tenemos un perfil semejante al control, que es de trigo. Miren, el trigo es la muestra de color negra, ¿no? Entonces, conseguimos a través del proceso de extrusión
modificar los polímeros y desarrollar viscoelasticidad. Y aquí tenemos el análisis de imágenes, ¿no? El software utilizado fue el software ImageJ, ImageJ. ¿Y qué pasó? Lo que hicimos es cortar en rebanadas nuestros panes, ¿no? Cortar en rebanadas y ponerlos en un escáner de alta resolución. La ventaja de utilizar un escáner frente a cualquier cámara es que en un escáner tenemos un plano y no tenemos una toma con diferentes ángulos, lo que puede alterar la captura de la imagen, ¿no? En este caso tenemos una imagen limpia, sin ninguna distorsión por interferencia del ángulo durante la toma de esta foto, ¿no? Entonces después este programa nos permite procesar y cambiar y transformar esta imagen en una imagen binaria, ¿no? Y a través de esta imagen binaria se puede calcular el área, ¿no?, de la miga y el área de los poros. Eso lo permite el software, ¿no? Y a la vez contar el número de poros, también medir la circularidad, ¿no?, de cada uno de esos poros. Obviamente que en esta muestra no era aplicable medir la circularidad, porque cuando incluimos muestras con fibra, esto es trigo con fibra, ¿okay?, trigo integral, era conveniente comparar nuestras muestras integrales también con trigo integral, no iba a ser con trigo refinado, porque iba a haber una falsa comparación, ¿no?, por el impacto de la fibra en ambos, ¿no? La fibra impacta en ambas muestras. Entonces, siempre que se utiliza fibra, hasta en el trigo, ustedes ven que los alveolos dentro de la miga no son circulares. Entonces, no habría una razón para medir circularidad en nuestras muestras. Y aquí, a partir de estas imágenes, miren los datos que se pueden obtener a partir de este software, ¿no? Se puede medir el área total de la rebanada del pan. Se puede medir el área total de las células de aire, el área que ocupan las células de aire. ¿Okay? El área que ocupa la miga, la porosidad total a nivel de porcentaje, y también se puede calcular la altura. Y bueno, el volumen específico es una técnica física. Esto no fue calculado a partir de la imagen, pero lo que quería mostrarles es cómo una imagen puede revelar tantos datos y que estos datos puedan ser replicables, ¿no? Tener parámetros estadísticos, en este caso aquí el desvío padrón, ¿no? Y fue empleado algunas técnicas estadísticas. Es importante de que cuando uno implementa una técnica, en este caso, fue modificada esta técnica, y cómo sabemos que esta técnica tiene buena reproducibilidad. Obviamente que la estadística, que es también una técnica que nos permite evaluar nuestros datos y que estos datos sean confiables. Luego, tenemos el análisis de textura, ¿no? En este caso, utilizamos un equipo de TAXT Plus de la empresa Microsystem de Inglaterra, equipada con una célula de carga de 5 kilogramos, y como se diseñaron panes a nivel de laboratorio muy pequeños para no trabajar muestras grandes, no hice detalle de toda la metodología porque la ponencia es muy corta. Se utilizó la metodología de Schubert. Esta es una técnica relativamente antigua, pero tuvo algunas modificaciones por el tipo de formato de pan, que era muy pequeño. Y a partir de esta técnica de textura que simula la masticación, se llama perfil de textura, es una doble compresión, ¿ok?, simulando la mordida, se obtienen datos de firmeza o dureza, ¿no?, que es la técnica oficial para pan. Solamente es este parámetro el que se mide para miga de pan, pero esta técnica es un poco más completa, ¿no? Nos da información de la dureza o firmeza, puede ser en gramos o en newtons, de la adhesividad, cuando esta probe hace la primera compresión y después regresa, mide la adhesividad, ¿no?, es una fuerza negativa.
la cohesividad relacionada a la fuerza que ejerce el pan, la elasticidad también mide, ¿no? Cuando hablamos de un perfil de textura también hablamos indirectamente de una técnica reológica, ¿ok? Gomosidad y resiliencia, ¿no? Dentro de estos parámetros, los más importantes, obviamente, como técnica oficial, ¿no? Para miga y pan es la dureza, ¿no? Se observaron que cuando se incluyó el germinado de mijo, nos pudimos aproximar a la muestra de pan de trigo normal. Entonces, todas estas técnicas, herramientas que yo utilicé para analizar estos panes están próximas a publicación bajo este título, ¿no? De harinas extruidas integrales y mijo germinado como ingredientes funcionales para la producción de panes en la revista LWT. Está próxima a la publicación y ahí ustedes van a tener mucho más a detalle cada una de esas técnicas. Las voy a compartir cuando sea publicado con James para que ustedes puedan ver y hacer el seguimiento y la correspondiente cita, ¿no? Para sus trabajos. Aquí les dejo otra publicación que tuve en colaboración con nuestro círculo de investigación allá en Brasil, en productos libres de gluten, productos en este caso ya expandidos, no eran panes. También les invito a que visiten o puedan abrir este artículo científico que fue publicado en el año 2019, que también tiene herramientas interesantes, pero para productos expandidos, snacks expandidos. Les agradezco, creo que estoy dentro del tiempo. Yo esperaba terminar antes. Les agradezco por su atención, por su participación. Ahí les dejo mi contacto para cualquier consulta o cualquier duda o cualquier inquietud. Muchas gracias. James, ¿hay alguna inquietud? ¿Pudiste recoger algunas consultas del público? Muy bien, vamos a ver en el chat. Yo la verdad es que no había visto hace rato solamente el comentario del señor César Tazara, ¿no? Que parece que tiene interés y pues es un interés bastante bueno, ¿no? Porque justamente estas cosas que uno desarrolla, ¿no? Se busca que al final se puedan replicar en la industria. Ojalá que puedas contactar después con él. Ahora, no sé si los alumnos o alguien del público quiera hacer una consulta, pueden alzar su micrófono libremente, no se inhiban. Sobre todo los alumnos, ¿no? Porque los alumnos se supone que deben tener un poco más de curiosidad, ¿no? Ya que es tanto del curso. Bueno, qué bueno que nos hayas compartido. La parte de análisis de imágenes es interesante, muy aplicable. La estructura de los alimentos que hace muchos años ni siquiera se lo tomaba en cuenta, ahora es clave, ¿no? Y justamente nos ayuda a comprender mejor qué sucede cuando se procesa un alimento. Se está aplicando para muchísimas cosas y pues en buena hora estas técnicas que nos ayudan a investigar. Así es, James. A ver, vamos A ver, invitamos a los participantes a que realizan las preguntas correspondientes, ¿no? Al tema. Buenas tardes, Magister. Raúl, yo tengo una consulta. Quisiera saber su opinión acerca del uso de harinas a base de tubérculos o legumbres para la panificación, porque durante su exposición no mencionó, he visto que mencionó algunos cereales como el arroz, pero no incluyó algunos tubérculos o legumbres. Claro, básicamente yo he trabajado solamente con los cereales en mención, no trabajé ni con leguminosas ni con tubérculos, pero hay amplias investigaciones, numerosas investigaciones donde se incluyen pulses,
leguminosas, tubérculos, dentro de los que más destacan por su alto desarrollo en la viscosidad, está la mandioca, ¿no? La mandioca o la yuca, algunas variedades. Hay algunas publicaciones en México que hicieron también con almidón de maíz. También se ha utilizado almidón de papa. Si no me equivoco, Schubert, aquel autor que mencioné en el análisis de textura, él hace pan sin gluten con sorgo, pero incorpora, si no me equivoco, 10% de almidón de papa. Entonces, sí, hay muchas publicaciones. Tú puedes, a través de palabras llaves, en el Google académico, cruzar esa información y ver qué publicaciones hay. De que hay muchas, hay muchas. Hay muchos autores que prefieren trabajar con almidón de maíz, algunos de papa, pero los más promisorios han sido los de yuca por tener una alta viscosidad. Papa y yuca. Generalmente el almidón de papa desarrolla alta viscosidad, y eso ayuda a tener masas viscosas, ¿no? Viscosas principalmente. Pero, como mencioné anteriormente, yo no decidí incluir otros almidones. ¿Por qué? Porque incluir almidones y pasarlos por el proceso de extrusión significa modificar y pregelatinizar la muestra, y cuando uno lo consuma va a tener un alto índice glicémico. Entonces esa no era la idea, ¿no? La idea, el foco de mi investigación era otro, tener alimentos de bajo índice glicémico también. A ver, mientras los demás siguen escribiendo sus consultas, yo solamente quiero hacerte un comentario, Raúl, que acá en Jaén, ¿no? Bueno, yo digo acá como si estuviera ahí. Bueno, estamos lejos, ¿no? Pero yo estoy con mis alumnos en Jaén. ¿Qué sucede? He notado mucho interés por la bituca. No sé si tú la conoces, pero es una raíz amilácea. Justamente eso La verdad es que... pregunta. Ajá, mira, justo, he notado mucho interés, ¿no? Y la verdad es que en la bituca, según lo que yo sé, porque estuve asesorando a un proyecto, no se ha caracterizado a la fecha ni siquiera cómo es el almidón, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún comentario sobre esa raíz, porque esa raíz también hay en Brasil, ¿no? Me consta. Tal vez en Brasil yo tengo colegas que han analizado, si es muy próxima o de la familia de la mandioca. Yo tengo una colega que ha analizado muchas variedades de mandioca, ¿no? Ha caracterizado cientos, ha hecho un screening y ha separado algunas variedades, ¿no? Si ustedes están interesados, incluso yo podría conversar, ¿no? con los encargados de mi círculo de investigación allá, porque tenemos toda la tecnología para caracterizar el almidón de ese alimento, de ese tubérculo, de esa raíz, si no me equivoco. Podríamos caracterizarla, ¿no? Sin ningún problema. A ver, acá dice Patti Fiorella. Carlos, puedes continuar. ¿Qué opina de, no sé, la combinación o sustitución parcial de la harina de trigo por otro tipo de harinas como sería el de la pituca? ¿Sería una alternativa para disminuir el gluten en los productos de panificación o no? No. Cuando hablamos de alimentos libres de gluten, cuando hablamos de que voy a diseñar un alimento para un celíaco, ¿no? Para alguna persona que tiene alguna sensibilidad, como mostré en los slides. No eliminarlo completamente. No, por eso te comento. Cuando hablamos de diseñar alimentos para personas que tienen algún trastorno, no debe tener, o sea, no debe contener nada de gluten. O sea, 0 trigo, 0 cebada, 0 centeno, 0 avena. Entonces, pero si no, ese no es mi objetivo, es solamente tener una sustitución parcial, ya no el mercado de personas sensibles al gluten, sino, no sé, reemplazo, no sé, de repente mi materia prima. ¿Por qué lo voy a reemplazar primero? Porque en realidad el trigo tiene un buen perfil proteico. Si hablo de trigo integral, el pericarpio del trigo es rico en fitonutrientes. Entonces yo tengo que ver por qué cuál es la razón,
¿Cuál es la justificación para sustituir? Eso primero tengo que ver. Generalmente lo sustituyen por su contenido de fibra y vitaminas de sus tubérculos y raíces. Aporta más que el trigo, a eso me refiero. ¿Estás seguro? Bueno, dependiendo. Si es trigo refinado, tal vez, pero lo dudo. Si es trigo integral, a nivel del pericarpio, de cereales integrales, incluso en esta publicación que mencioné, que ya está próxima, hemos analizado el perfil nutricional y la verdad que a nivel de fitoquímicos, los tubérculos, ¿no? Y en comparación a los cereales, no lo superan a nivel de minerales ni de fitoquímicos por su alto contenido de agua. ¿Ok? Entonces, hay que primero hacer una caracterización nutricional y ver si es un potencial sustituto, ¿no? Si estos materiales vegetales tienen pigmentación, posiblemente tenga algunos fitoquímicos, ¿no? Si es rico en fibra, se tendría que analizar. Yo no podría decir si tu material es un posible sustituto o enriquecedor, entre comillas, de fibra o de fitoquímico, si aún yo no conozco su caracterización nutricional. Tendríamos que primero ver y poder sugerir después, ¿no? Como posible enriquecedor de alimentos. ¿Alguna otra consulta? A ver. No sé si quedó satisfecho Carlos Antonio. Por acá también hay otras 2 consultas más. Te están preguntando sobre galletas de harina de cocona para eliminar la anemia. Ya le ponen su alegación funcional. Anemia. Tendríamos que ver. No estoy ahora empapado con respecto a la cocona, pero dudo, no sé, generalmente los alimentos de origen vegetal que contengan fierro, ese fierro no es un fierro amínico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos rico en fierro con propósito de superar la anemia o contribuir contra la anemia, principalmente fuentes de origen animal, ¿no? Son las que tienen el fierro amínico. Entonces, no he escuchado que la cocona sea una alternativa rica en fierro. Ya de por sí es un material vegetal, por lo tanto, tal vez sí algunos fitoquímicos como pigmentos, pero si sustituir en galletas, ¿no? Es es un dilema. ¿Por qué? Porque sabemos que las frutas son ricos en vitaminas y minerales, principalmente vitaminas asociados a los pigmentos. Cuando se somete al proceso de panificación o de galletería, las temperaturas son muy altas. Entonces va a haber una pérdida considerable de esos atributos. Muy bien. Te están preguntando por el ingeniero Raúl, ¿cuál de las herramientas que usted nos mencionó para los análisis cree que sea mejor o cuál nos recomendaría para próximas investigaciones según su experiencia? No existe una herramienta que sea mejor, son complementarias. Una herramienta te permite visualizar, ¿no? la macroestructura de la miga de pan, ¿no? Y compararla con el control. Eso es a nivel visual, ¿no? Para ver cuál es la porosidad, el comportamiento, cómo es que se están reteniendo los gases, bajo qué formato, se está consiguiendo estructurar miga o no se está consiguiendo estructurar miga. Eso es lo que me dice. Cada técnica te analiza una óptica de la ciencia. ¿Okay? En este caso, macroestructura a través de un perfil en un solo plano, en un plano XY. ¿No? En el caso de los análisis reológicos te analizan otras cosas, incluso a través de los testes oscilatorios uno puede ver cómo a través de los esfuerzos angulares, los esfuerzos mecánicos angulares, cómo se comportan los biopolímeros. Ustedes vieron en una muestra nativa de las harinas y después de las muestras procesadas,
cómo los biopolímeros se transformaron y se obtuvieron módulos de elasticidad y viscosidad. Entonces, ahí me está dando otra información, otro tipo de información. Entonces, mientras más análisis yo tenga, a veces hasta es mejor, porque voy a tener diferentes tipos de análisis, diferentes resultados, diferentes interpretaciones, y juntarlos todos es interesante. En este estudio, juntamente, integramos toda la técnica con una técnica estadística llamada análisis multivariado, ¿no? Y hicimos también clusterización jerárquica de las variables en estudio, porque eran muchas variables. No se ha presentado todo en esta presentación, ¿no? Muy bien, tengo anuncio para los participantes. Les vamos a agradecer que coloquen su nombre en la lista. Es necesario que registrar a todas las personas, a todos los participantes, ya que esto nos permite mejorar para el próximo evento, y también para tener control de los alumnos que son parte de la universidad, para ver su participación. Por otro lado, tengo consulta a través del WhatsApp, ya que parece que tuvo problemas para escribirme. Entonces dice, ¿cómo se podría saber si el producto que se está elaborando está por buen camino? O sea, si el trabajo tendría los resultados que esperaba, y qué alternativas de solución plantearía en el caso no salga como lo que esperaba. Claro que más o menos es una pregunta sobre toma de decisiones, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso, yo no pasé a hacer todos los análisis si mi muestra no iba por buen camino. Pero todo esfuerzo, toda data que se genera puede ser publicada, así no sea lo óptimo, ¿no? En mi caso no llegué al óptimo, pero hubo un avance importante. Se tiene que explorar más justamente esa área, ¿no? Lo que vengo haciendo, se pueden jugar otros niveles, tanto de proceso, o de repente hacer otras combinaciones, ¿no? Pero nuestro foco era procesar con extrusión, hacer una transformación física, termomecánica, ¿no? No utilizar aditivos químicos, porque hay publicaciones de panes sin gluten adicionando gomas o hidrocoloides, algunas proteínas animales. Sin embargo, nuestro grupo de investigación tomó la decisión de decir, no, el concepto de pan es hecho o elaborado a través de una materia prima vegetal. Entonces, no habría que incorporar, por ejemplo, proteínas de leche, porque hay incorporaciones de whey protein para mejorar la calidad física de los panes, ¿no? Sin gluten. Entonces, ese fue nuestro foco. Y la primera técnica que nos reveló que teníamos resultados promisorios fue la técnica de farinografía, que era un equipo que teníamos en laboratorio únicamente para analizar pan, ¿no? Entonces dijeron, wow, pero eso no te va a dar resultados en tu muestra. Entonces dije, yo como terco, ingresé al laboratorio, empecé a hacer modificaciones en el método hasta conseguir un registro, un perfil del resistógrafo, ¿no? De la medida del torque. Entonces, caramba, cuando conseguí primero estandarizar mi método, dije, wow, puedo utilizar esta técnica de pan para un producto sin gluten. Y después replicarlo, tener reproducibilidad y ver que sí, mi masa tenía consistencia. Entonces, ya después de esa técnica que nos reveló algo básico, ¿no? Algo básico, pero fundamental, vital para mi investigación, ya tomamos el siguiente paso de ir a la reología fundamental y después hacer los análisis de imágenes, elaborar los panes, porque si ustedes saben, el análisis de farinografía no te dice nada del pan, te dice el comportamiento de la masa. Ahora, no sabíamos si los panes iban a tener resultado, pero sí se tuvo un resultado, creo que aceptable. Parece que el señor César está hablando. No. Era solamente que no pude capturar tu teléfono y te lo he pedido nuevamente para después de tu exposición tan brillante poder conversar, porque necesito conversar sobre lo que te he escrito. Ah, perfecto. A ver, voy a compartir para que pueda, mi pantalla para que pueda capturar mi teléfono. Yo aquí en Perú estoy
les soy sincero, estoy sin línea activa. ¿No? Yo estaba viviendo en Brasil, por tema de la pandemia, me encuentro en Perú, pero este es mi número, ¿no? Pues que está activo para WhatsApp solamente, pero está desactivado, no tengo Ya, línea. perfecto, perfecto, comunicarnos por WhatsApp. Estoy imprimiendo tu número en este momento. Perfecto, ahí lo tiene. Yo encantado, ¿no? Déjame Interactuar, generar ese una... número. Ujú. Me interesa conversar por WhatsApp, no hay ningún problema. Perfecto, yo O sea, no hay encantado. ningún problema. Ya tienes mi número tú también. Tú también ya te he enviado mi número, por favor, porque yo estoy muy interesado en poner una planta. Cuento con todos los instrumentos de panificación, incluso que sé que no se puede cruzar con productos con gluten. He preparado una, como se dice, una estructura completa para desarrollar todo esto de los panes. Porque mi hija es celíaca, entonces tengo la... Tiene el interés. Claro, es un mercado potencial, interesante también, desde el punto de vista ecológico, ¿no? De dar impulso a aquellas materias primas que están siendo desplazadas. Por ejemplo, aquí en el Perú hay mucho material genético dentro de pulses, ¿no? Frijoles nativos, que ya se están perdiendo, ¿no? Y que estos pueden tener potencial. Actualmente, el grupo de investigación con el que vengo trabajando está inmerso en enriquecer, como mencionó el joven anteriormente, Carlos, si no me equivoco, de trabajar con lo que yo vengo trabajando, pero incorporar ya pulses, ¿no? Porque generalmente las leguminosas tienen mayor contenido de proteína, entonces enriquecer, ¿no? Ese es el objetivo. Y aquí en el Perú hay bastantes materiales que se pueden rescatar, ¿no? Y no dejar que se pierdan. Perfecto. ¿Hay algún participante más que quiera dar su opinión? Si no, pues tenemos que dar un cierre, ¿no? Perfecto. Pues nada más, mira, qué bueno que no hayas querido participar. Los alumnos en general, ¿no? Todos hemos sido anteriormente fuimos alumnos. Hemos tenido curiosidad, hemos tenido dudas, hemos tenido, es parte del camino y pues que los alumnos entiendan eso y entiendan que pues tiene que, digamos, experimentar para entender, ¿no? Si no va a ser muy difícil. Y hay más oportunidades que antes, el internet, la información está más accesible, el contacto es más rápido, ¿no? Antes me acuerdo que íbamos a la universidad y a veces como no teníamos internet a la mano, íbamos a pesar de la lluvia y llegamos y no había clases. Ahora ya no, ahora ya ni siquiera pasa eso, ¿no? Y ya te enteras al instante. Y las clases son online, el profesor ya no lo necesitas. Claro, incluso O ya no solamente por el teléfono. puedes dejar tu clase grabada también, ¿no? Si es que por A o B hay puedes recuperar clase mandando el link del de la clase grabada. Hay muchas alternativas. Ahora la tecnología nos permite ya no tener ausentismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ojalá que también, como la Universidad de Jaén es una universidad nueva, ¿no? Son los primeros, ¿no? Entonces, es una universidad que seguramente va a seguir creciendo y según yo he visto, hay bastantes buenos planes, así, ¿no? Y ojalá que también sea por el bien de Cajamarca, ¿no? De Jaén, por el desarrollo de la industria alimentaria, porque la industria alimentaria crea desarrollo sostenible y eso es algo que muchas veces no se lo resalta, ¿no? Todos los días tenemos que comer. Durante la pandemia, la industria alimentaria nunca cerró. Las plantas alimentarias fueron las que estuvieron todo el tiempo. Así que nosotros somos un sector clave en la economía. Así es que nada más agradecerte, agradecer a los participantes, agradecer a los alumnos en especial, agradecer a quienes han hecho sus consultas, ¿no? Y pues nada más, entonces acabaríamos este evento agradeciendo a todo, en especial también a los 6 compañeros que por ahí se estuvieron conectados, ¿no? No, creo que hay más de uno.
entonces, ahora pues, ¿no? También para a veces han participado, también a la universidad por el evento, ¿no? Porque eso permite también dar a conocer las acciones para personas que de repente no pueden ahora, pero de repente lo ven ya que queda grabado en la página de la universidad. Pues nada más, Raúl, muchas gracias a todos y pues aquí acabaría la reunión. Gracias a todos, buenas tardes, que tengan una feliz tarde, una feliz noche y gracias una vez más por su participación. Muchas gracias, Raúl. Ya nos vemos seguramente pronto, en algún momento, si no es acá en Brasil. Vamos a ver qué pasa. Chao, chao, Hasta chao. luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ya, hasta luego. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias, Magister Raúl. Buenas Ok, tardes. muchas gracias también por